también me pueden preguntar por el chat, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a empezar el tema de gravitación, el último tema de este curso, ¿sí? Entonces, voy a ponerlo. Entonces, vamos a empezar a ver gravitación, ¿sí? Eh, ¿A qué se refiere con este tema? Pues vamos a ver diferentes cosas, pero yo creo que son dos importantes. Eh, un problema muy específico, que es quizá a veces con el que se suele ver más en mecánica, que es el problema de dos cuerpos, ¿sí? Entonces, una parte que va a ser el problema de dos cuerpos, o problema de Kepler. ¿Qué son las leyes de Kepler? Así lo puedo poner. Las leyes de Kepler. Y estas son resultado de el tipo de fuerza, ¿no? Que existe entre dos partículas, dos cuerpos que interactúan gravitacionalmente. Ya vimos la ley de gravitación universal, que es muy común, me supongo que todos la conocen, al menos han escuchado sobre ella, y de hecho la vimos en una parte de cuando vimos lo de peso, ¿no? En la superficie terrestre. Entonces, este es un problema muy específico, cómo es la dinámica de un sistema de dos cuerpos que interactúan gravitacionalmente y son las leyes de Kepler, ¿sí? En este caso, cuando uno estudia gravitación, lo que pasa es que este problema es muy similar al eléctrico, ¿sí? O sea, dos cargas eléctricas de diferente signo, en este caso, interactúan de una manera muy similar al caso gravitacional. Entonces los resultados son los mismos, pero en este caso, este primer problema, esta primera parte, que de hecho la vamos a ver después, en la segunda parte que vamos a ver en el tema de gravitación, es cómo interactúan y las leyes de Kepler, cómo se mueven dos cuerpos que interactúan gravitacionalmente. O sea, aquí hay una interacción gravitacional, ¿no? Interactúan gravitacionalmente, ¿sí? Con una fuerza gravitacional, debido a que tienen masa. Interactúan gravitacionalmente. Y un segundo problema, un segundo subtema, digamos, dentro de este tema de gravitación es cómo es eh, cuál es el, vamos a estudiar lo que es el campo gravitacional, la energía potencial gravitacional, y el otro problema es cómo es el campo gravitacional, la energía potencial gravitacional de un conjunto de partículas, ya sea discreto o un cuerpo continuo, ¿sí? Este problema lo podemos poner como cuáles son las propiedades, es decir, cómo es el campo gravitacional, ahorita lo vamos a definir, y la energía gravitacional, energía potencial, debido a un conjunto de fuentes, ¿sí? Es decir, los que producen este campo y esta energía potencial. Y ahorita va a ir quedando claro, ¿sí? ¿Cuáles son las propiedades del campo gravitacional, de la energía potencial, de un conjunto de partículas? Y este es un caso discreto, como lo hemos estado viendo, ¿no? Un sistema de partículas o un cuerpo continuo, en vez de un conjunto de partículas, un cuerpo con masa continua. Bien. Entonces vamos a empezar
De hecho, primero vamos a ver esta parte, ¿sí? Y yo espero tener esta clase y la siguiente, viendo esto de aquí, y las últimas dos clases con el problema de dos cuerpos. Y pues vamos a ver qué tanto avanzamos. Entonces, vamos a ver la ley de gravitación universal, ¿no? Entonces, la ley de gravitación universal me dice que dos partículas con masa, me dice que si tengo dos partículas con masa m1 y una partícula con masa m2, separadas una distancia r, ¿sí? Hay una fuerza entre ellas, ¿sí? M1 produce una fuerza sobre M2 y lo contrario, ¿no? Entonces, esta M1 ejerce una fuerza, le voy a poner así un vector de 1 sobre 2, ¿sí? Y de la misma manera, por tercera ley de Newton, M2 ejerce una fuerza sobre M1. 2 sobre 1. Así le pongo los subíndices, ¿sí? Ambas son igual en magnitud por tercera ley de Newton, ¿sí? Entonces esto es por tercera ley de Newton. Pues F12 es igual a menos F21. Esta fuerza es una fuerza gravitacional, ¿sí? Entonces esta es la fuerza gravitacional. Y las propiedades de esta fuerza es que, lo voy a poner en magnitud, bueno, en dirección, esta fuerza siempre actúa en la dirección que une ambas partículas, ¿sí? Es una fuerza central. Entonces, una de sus propiedades es que es una fuerza central. O sea, la fuerza gravitacional, voy a poner así, una de sus propiedades es que es una fuerza central. ¿Sí? Que actúa en la dirección que une ambas partículas. La definición formal de la interacción gravitacional, algo importante es que es una fuerza entre partículas puntuales, ¿sí? O sea, esta ley es entre partículas puntuales. Lo que se observa experimentalmente, o sea, esta es una ley de fuerzas, como les había comentado, cuando vimos fuerzas, pues las leyes son, pues es algo que observamos experimentalmente, ¿sí? Perdón por ir. Ah, ahí espero que se pueda ver por lo que me ponen en el chat, si puedo poner todo. Bien, entonces esta fuerza gravitacional lo que se observa experimentalmente es que es proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, ¿sí? Esa es la ley de gravitación universal. Si se acuerdan, esto lo vimos también. Esa es una proporcionalidad, es decir, hay una constante adicional. Siempre que tenemos una relación de proporcionalidad entre dos cantidades, siempre hay una constante, ¿sí? Adicional. De hecho, una constante que se adecua a las dimensiones y a las unidades, al sistema de unidades que se emplee para medir esas dos cantidades. Aquí también lo vimos, también se los comenté, debido a que la masa ya está definida, ha sido definida, ¿no? Como
su unidad, más que la dimensión, su unidad en el sistema internacional es el kilogramo y la distancia, su unidad es metros. En este caso, esa constante de proporcionalidad en realidad es una constante que tiene dimensiones adecuadas para que este lado me dé, todo esto de aquí me dé una fuerza, ¿sí? Entonces esa constante tiene unidades y además tiene un valor, ¿sí? Y esa es la constante de gravitación universal, así se le conoce, ¿no? Entonces esta proporcionalidad la puedo escribir como una constante por el producto de las masas entre la distancia al cuadrado, ¿sí? Esta es la constante de gravitación universal. Su valor es 6.67 por 10 a la menos 11. Es newtons. Vean que sus unidades en el sistema internacional, obviamente esto es en el sistema internacional, por lo que acabo de decir, si estas unidades ya están dadas de masa y de distancia y de fuerza, entonces esa constante tiene cierto valor, ¿sí? Entonces es en el sistema internacional, sus unidades son de newton, metro cuadrado, sobre kilogramo cuadrado. Este valor, pues en realidad se mide, es un valor que se mide experimentalmente, y lo hizo Cavendish, ¿no? Si se acuerdan, cuando vimos el péndulo simple, eh, al medir las oscilaciones de un péndulo simple, eh, lo que determinamos es el valor de la aceleración gravitacional, ¿no? G. Y esta G, eh, déjenme recordar las cosas. Y esta G, bueno, esta G minúscula, que es la aceleración gravitacional en la superficie terrestre, si se acuerdan, pues se debe a que la Tierra ejerce una fuerza sobre los objetos en la superficie terrestre, y esto es raíz de G entre la masa de la Tierra y R, el radio de la Tierra, creo que al cuadrado, ¿no? Si no mal recuerdo. Entonces, esta G minúscula, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, digamos, si lo medimos experimentalmente con un péndulo, entonces, de esta relación, si conociéramos el radio de la Tierra, ¿sí? Este lo medimos, G minúscula, lo medimos con un péndulo. Entonces, al medir G, que es la constante de gravitación universal, en realidad lo que estamos midiendo también es la masa de la Tierra, ¿sí? Y es lo que hizo Cavendish en realidad, ¿sí? Su experimento al medir G, que es la constante de gravitación universal, lo que estaba determinando era la masa de la Tierra, ¿sí? Es algo interesante. Entonces, al medir G, se mide la masa de la Tierra. Bueno, eso es, hay un dato importante, ¿no? Bien, entonces esta fuerza es central, es está entre, bueno, la dirección es está en la misma línea que une ambas partículas, es una fuerza entre dos partículas, es una fuerza entre pares de partículas. Depende, algo importante es que depende de 1 entre r cuadrada. O sea, es una fuerza que es proporcional a 1 entre r cuadrada, ¿sí? Es el inverso de r cuadrado. Si la graficáramos, pues esta fuerza como función de r, bueno, aquí está solo su magnitud. Ahorita la grafico mejor. Y lo pongo mejor en términos de, con un signo. Ahorita vemos el signo.
Ok. Entonces es una fuerza central. Este, déjenme aclarar mis ideas. Ok. Entonces ahorita vamos a ir viendo, añadiendo propiedades de esta fuerza. Entonces déjenme ponerlo aquí ya. Entonces déjenme considerar esto, lo siguiente. Voy a poner una partícula de masa m, le voy a poner m mayúscula. Y una partícula adicional, m minúscula, ¿sí? Esta m minúscula se le conoce como masa de prueba, ¿sí? Esa es una masa de prueba. Ahorita van a ver por qué. Entonces, si yo quisiera ver cómo es la fuerza, ¿sí? De m mayúscula sobre m minúscula, ahora lo que me interesa es la fuerza sobre m minúscula. Ya sé que, pues, esta fuerza de interacción es mutua, ¿sí? Por tercera ley de Newton. O sea, es la misma fuerza, pero ahora estoy poniendo atención más bien en la fuerza que se ejerce sobre m minúscula. Entonces, ¿cómo va en dirección esa fuerza? Pues lo que tengo que hacer es trazar una línea, ¿sí? Que une ambas partículas. La fuerza va en esta dirección sobre m. Y su magnitud, pues ya sabemos, es el producto de las masas entre la distancia al cuadrado, ¿sí? Entonces, esta fuerza. Y ahora sí le voy a poner el carácter vectorial, ¿sí? Entonces, para ello, aquí voy a usar coordenadas esféricas, ¿sí? Las coordenadas esféricas son es en 3 dimensiones y son 3 cantidades, ¿no? Un vector en la dirección radial, como lo vimos en las coordenadas polares, y 2 vectores de ángulo, que es el ángulo polar y el ángulo azimutal. Pero aquí lo importante, y este caso gravitacional, es que realmente solo necesito el vector radial, ¿sí? Porque esta fuerza no depende del ángulo, ¿sí? Entonces ese vector va a ser este de aquí, que es el de polares. Si quieren pensarlo en términos de coordenadas polares, el problema de coordenadas polares es que es solo un plano, ¿sí? Es R unitario y el vector polar. Pero en este caso, piénsenlo en 3 dimensiones, ¿sí? O sea, este es este vector y este es Y, aquí tenemos X y Z, ¿no? Y ubico a la masa M mayúscula en el origen por conveniencia. X, Y y Z, ¿sí? Entonces, este vector R, pues siempre está en la dirección del punto donde está mi masa de prueba, ¿sí? Entonces, vectorialmente, lo que quiero hacer es escribir vectorialmente es la fuerza de gravitación sobre M minúscula. Entonces, ahora sí como vector, ¿sí? Porque aquí solo escribí su magnitud. Ahora quiero escribirlo como vector en términos del vector unitario, radial. Entonces va a ser menos, ahora sí hay un signo menos, ¿sí? Porque el vector unitario R apunta hacia afuera, ¿sí? Este apunta en esta dirección y la fuerza va en dirección contraria. Por lo tanto, hay un signo negativo. Y es la constante de gravitación por el producto de las masas entre la distancia al cuadrado en la dirección del vector unitario, ¿sí? Aquí es importante que noten que este vector, al ser unitario, no me cambia la magnitud de la fuerza, ¿sí? Es decir, la magnitud de F, pues es lo que yo quiero, ¿no? Que es esto de aquí, ¿sí? O sea, ese vector no me modifica esa magnitud.
Si yo pusiera esta masa de prueba por acá, no sé, en este punto, pues ¿cómo va la fuerza? Pues trazo la línea que une ambas partículas, dibujo mi vector. Aquí lo importante es que este vector, su magnitud depende de la distancia, ¿sí? O sea, en este caso, aquí lo voy a poner, pues este es R, ¿sí? Esta distancia de aquí a acá, ¿no? Y aquí también es R. Entonces, por ejemplo, para un punto cercano, ¿no? O sea, si pongo mi masa de prueba por aquí, pues la línea que nos une es esta de aquí, y mi vector, pues va a ser ahora mayor, ¿sí? Entre menor es la distancia, pues como es inverso al cuadrado, su magnitud es mayor, ¿no? Entonces este vector, voy a exagerar un poco, sería así, ¿sí? Entre más lejos esté esta masa de prueba, por ejemplo, por acá, trazo la línea, y el vector pues es más pequeño, ¿no? Esta fuerza es más pequeña, ¿sí? Y así puedo llenar todo el espacio, ¿sí? Cualquier punto de coordenadas X, Y, Z, ¿sí? En cualquier punto, yo puedo poner esa masa de prueba y ver ese vector, las propiedades de ese vector. ¿Cuáles son sus propiedades? Apunta hacia el centro, es decir, apunta hacia la masa M mayúscula, y su magnitud es el producto de las masas entre la distancia al cuadrado, ¿sí? Yo podría ponerlo en cualquier punto del espacio. Esta fuerza, la idea es que, pues en realidad esa masa de prueba, yo puedo omitirla, ¿sí? Y pensar que la masa M mayúscula, ya lo habíamos visto, se los había platicado antes, la masa M mayúscula eh, produce un campo sobre el espacio, ¿sí? Entonces aquí el campo, vamos a definir el campo gravitacional, lo vamos a definir y lo vamos a denotar con una G, vector, es la fuerza por unidad de masa. ¿De masa de quién? De la masa de prueba. ¿Sí? ¿Cuánto sería esto en este caso? Pues sería menos, de acuerdo a esto, ¿sí? Pues sería menos la constante por M mayúscula entre R cuadrada en la dirección radial. ¿Sí? Déjenme ponerlo aquí. G es menos la constante gravitacional, la masa M, esta de aquí, entre la distancia al cuadrado. Voy a poner acá. En la dirección radial. Este es el campo gravitacional. Vean que no depende de M minúscula. Es una propiedad que genera la masa M mayúscula. Ahí sí depende de ella, ¿sí? Esa es la definición de campo. Ese es el concepto de campo. En este caso, campo gravitacional. Ustedes van a ver en diferentes cursos diferentes campos. El campo eléctrico, el campo magnético. Los campos siempre son fuerza por unidad de algo. Por ejemplo, el campo eléctrico es una fuerza por unidad de carga. El campo magnético es una fuerza, en ese caso es por unidad de carga y unidad de velocidad de la carga. Es un poquito más complicado, pero siempre lo importante de los campos es que es un concepto que no depende
de un objeto que es decir, el campo lo generan, en este caso las masas, lo generan las cargas, y otra carga siente ese campo. ¿Cómo lo siente? Como una fuerza, ¿sí? Entonces, este es el campo gravitacional de una carga puntual de masa m, ¿sí? O sea, son vectores. Algo importante es que son vectores, ¿sí? Un campo, se los había comentado también antes, en este caso es un campo vectorial. Esto es un campo vectorial. ¿Y qué significa un campo vectorial? Que es una función. Un campo vectorial es una función que va de R3 a R3, ¿no? Puede ir de otras dimensiones, pero aquí en física, bueno, en este caso, para el caso del campo gravitacional, es una función de R3 a R3. Es decir, que en cada punto del espacio, voy a borrar esto, en cada punto del espacio hay un vector, ¿sí? Entonces, este campo en realidad es una función de R, ¿sí? En cualquier punto que yo me ubique, en este punto de R, que es un vector de coordenadas, si quieren, en cartesianas, R de coordenadas X, Y, Z, ¿sí? Hay un vectorcito, ¿sí? El vector G, que va, pues, trazas la línea al centro, y luego el vector. Su magnitud, pues, es esta, 1 entre R cuadrado, ¿sí? En cualquier punto que ustedes quieran, ¿sí? Te lo voy a poner aquí, en resumen. Si uniéramos todos esos vectores, eso se llama, bueno, unirlos de cierta manera, que es lo que voy a dibujar ahora, que son se llaman las líneas de campo. Déjenme ponerlo para que quede claro, que seguramente lo han visto en libros, ¿sí? Uno, en vez de dibujar diferentes vectores, muchos vectores, más bien lo que hace uno, pues es dibujar líneas de campo, ¿sí? Y es como que unir aquí otra, si lo pusiera aquí, pues este sería este vector y así, ¿no? Entonces estas son las líneas de campo. Estas son, líneas de campo. En este caso y aquí puse carga. Es que esto no es una carga, sino es una masa. Lo que pasa es que esto es más, no es más, sino que eh, se suele ver en el electromagnetismo, ¿sí? También, ¿sí? Pero aquí también es válido, ¿no? O sea, es el primer tipo de campo que ustedes van a ver, ¿sí? El campo gravitacional. Entonces, estas son las líneas de campo. Este es el campo del campo gravitacional de una masa puntual de masa M, ¿sí? Eso es lo importante. Todo esto de aquí. Esta es su expresión, siempre apunta hacia el centro, es proporcional a la masa, y ya, ¿no? Tiene un signo. Después vamos a ver eh, el campo que producen otras fuentes, ¿sí? En este caso, M es la fuente. Ya aquí ya no me interesa la masa de prueba, por eso se le conoce como masa de prueba. Aquí ya no actúa, ¿sí? Aquí más bien es la fuente. ¿Quién es la fuente? M mayúscula. Es la fuente del campo gravitacional. M es la fuente. La fuente del campo, ¿sí?
Si yo pusiera una masa, ¿sí? M minúscula, ¿cuál sería la fuerza sobre esa masa? Entonces, la fuerza sobre esa masa, debido al campo gravitacional G, aquí está G, que son estas sus líneas de campo, la fuerza sobre esta masa va a ser M por G. ¿Sí? Y alguna vez se los dije, esto no es la segunda, ahorita no hemos metido para nada la segunda ley de Newton. ¿Sí? Simplemente estoy definiendo el campo gravitacional, G, la fuerza sobre una masa, M, en presencia del campo gravitacional G, que es producido por M en este caso, es esta expresión de aquí. Es su masa por el campo. ¿Sí? O sea, la fuerza que siente esa partícula de masa M, hasta lo podemos poner con palabras, es su masa por el campo. En este caso, campo gravitacional. Esto mismo, gravitacional. Esto mismo se satisface para el campo eléctrico, ¿sí? El campo eléctrico lo producen fuentes, una carga eléctrica. Si ustedes ponen otra carga, la fuerza sobre esa carga va a ser la carga por el campo, ¿sí? El campo gravitacional. Pero ahorita veámoslo de esta manera, ¿sí? Entonces, este es algo muy, es lo básico, ¿sí? Es lo que deben de saber. Las líneas de campo, cómo es el campo gravitacional de una masa puntual de masa m. ¿Sí? Un conjunto de masas discretas, pues van a producir otro campo, que a final de cuentas es la superposición de diferentes masas puntuales. O un cuerpo continuo, pues va a ser una superposición, pero en ese caso va a ser una integral de diferenciales de masa. Por eso lo más básico, el elemento más básico de una fuente es una masa puntual. Así como en el electromagnetismo, en electrostática, el campo, el básico o la unidad fundamental que genera un campo es una carga puntual. Y depende de 1 entre R cuadrada. Eso es importante también. Esto de aquí, esa dependencia, porque va a tener ciertas propiedades. Bien, entonces vamos. Okay. Denme un momento, aquí estoy revisando. ¿Alguna pregunta por mientras en lo que reviso aquí? Okay. Este concepto de campo, de hecho, no fue, digamos, inventado, no fue propuesto por Newton, que en este caso la ley de gravitación universal fue debida a Newton, sino que es un concepto de Faraday, ¿sí? Tiene que ver más con electromagnetismo, con fuerzas eléctricas. Entonces, algo más que quería aquí decirles es que es una fuerza a distancia. Y precisamente el hecho de que sea una fuerza a distancia nos permite introducir el concepto de campo, ¿sí? Una fuerza a distancia, ¿sí? O sea, no es necesario el contacto entre ambos cuerpos, ¿sí?
De hecho, una de las características también de esta fuerza a nivel clásico es que es una fuerza también instantánea, ¿sí? No vamos a entrar en detalles en las cosas que dependen del tiempo, todo va a ser estático en el tiempo, pero pues si ustedes mueven, por ejemplo, una de las masas, pues la fuerza va a ser instantánea sobre la otra, lo cual no es del todo correcto, al menos a nivel clásico, a nivel Newton, eso sí sucede, ¿sí? Es una fuerza que actúa eh, de manera instantánea, lo cual no sucede en realidad, sino que hay cierta velocidad, entre comillas, de propagación de esa fuerza. También en electromagnetismo se suele ver eso. Es una fuerza de atracción, a diferencia de la fuerza eléctrica. Este siempre es una fuerza de atracción. Y eso, en términos del campo, pues va a ser que los campos gravitacionales siempre sean de este tipo. Todas las líneas de campo convergen en las fuentes, ¿sí? En la masa que está produciendo el campo y van en esa dirección. En el caso de cargas eléctricas, pueden entrar esas líneas de campo o pueden salir. Entran cuando son de hecho negativas por convención y cuando son positivas son líneas de campo que divergen. Entonces en este caso pues solamente estamos viendo el caso de fuerzas de atracción, ¿sí? La fuerza gravitacional. Otra propiedad de esta fuerza es que es una fuerza conservativa. Entonces eso va a ser muy importante. Es una fuerza conservativa. ¿Qué significa? Pues que hay un potencial, una energía potencial. Energía potencial gravitacional. U, U que va a depender en realidad depende del vector, ¿sí? Es una función, en este caso un campo escalar, una función que va de R3 a R. Entonces ahorita lo vemos. Déjenme ver aquí. Lo que quería hacer era... Ok. Entonces tenemos dos cosas, el campo y la fuerza. Entonces la fuerza gravitacional y el campo, ¿sí? La fuerza gravitacional que lo voy a poner como vector. Estamos en el caso de una masa puntual, pues sería menos G por M entre R cuadrada, y aquí sí necesito las dos masas, si es la fuerza, en R, ¿sí? Y el campo gravitacional, que es la fuerza por unidad de masa, lo definimos con G, y es menos el de una masa puntual, ¿sí? Todo esto es de una masa, bueno, en este caso, en el caso del campo gravitacional, una masa puntual, ¿sí? Ubicada en el origen, por conveniencia, lo que tengo aquí. Entonces es menos G por la masa entre la distancia al cuadrado en la dirección radial. Entonces algo que quería aquí poner es la gráfica de esta fuerza. Y ahora sí con el signo. Vean que su signo es negativo, ¿sí? O sea, ese signo es necesario si le pongo su carácter vectorial. Si es su magnitud, pues es simplemente G por el producto de las masas entre la distancia al cuadrado. Entonces si hago una gráfica de esa fuerza en función de R, o sea, solo su componente, ¿sí? O sea, esto de aquí, que sería, vean que sería su componente radial, ¿no?
¿sí? Esto es FR. Entonces, ¿cómo es esa fuerza? Es 1 entre R cuadrada, ¿sí? Este sería su gráfica. ¿Alguien me iba a decir algo? Ay, alguien puso en el chat algo. Ok. Nada. Bueno, ¿alguien tiene una pregunta? Bueno, entonces sigo. Entonces, esta es la gráfica, ¿sí? 1 entre R cuadrada es negativa y este es R. Después va a ser importante, después vamos a ir viendo las cosas. Entonces ahora esta fuerza es una fuerza conservativa, ¿sí? Ese carácter que tiene esta fuerza. Es una fuerza conservativa. ¿Sí? ¿Qué significa? Que sea una fuerza conservativa, que existe una función cuya derivada me da la fuerza, pero con un signo negativo. Eso lo habíamos visto para el caso del resorte, ¿no? Donde la energía potencial pues, es un medio de kx cuadrada. Lo vimos para una fuerza constante. En este caso, el campo, perdón, la energía potencial es proporcional a la coordenada. Perdón, por ejemplo, el peso que vimos, la energía potencial del peso es mgy, ¿sí? Todos esos casos eran en una dimensión, ¿sí? Excepto el peso. El peso es en 3 dimensiones, pero debido a que G solo está en vertical, en la dirección vertical, lo pudimos, digamos, simplificar a una dimensión. Pero aquí es importante que en realidad es en 3 dimensiones, ¿sí? Entonces pensemos otra vez en la masa M mayúscula y M minúscula. Ahorita estoy regresándome a la fuerza, ¿sí? Ya no el campo. Entonces tenemos una masa M, la coloco en el origen por conveniencia. Y tenemos otra masa M minúscula. Entonces hay una fuerza sobre esa partícula. Una fuerza, F, que es, lo voy a escribir, menos G por el producto de las masas entre la distancia al cuadrado en la dirección radial, ¿sí? Donde el vector radial es este de aquí. Entonces, el hecho de que sea una fuerza conservativa me dice que hay una función U. Vean, aquí la fuerza depende de la distancia. Si lo quisiera poner en coordenadas cartesianas, SR depende de X, Y y Z, ¿sí? Te lo voy a hacer para que quede más claro. Entonces, este es el vector de posición R, ¿sí? Todo este de aquí. Ese es el vector de posición R, donde está M minúscula, ¿sí? La fuerza es esta de aquí, sobre M minúscula, y R es un vector. En coordenadas cartesianas sería X en la dirección Y más Y en la dirección J, etc. ¿Sí? Lo voy a poner. Entonces R lo voy a escribir así, X, Y, Z, en cartesianas. ¿Sí? Y voy a escribir esa fuerza en coordenadas cartesianas. En el caso gravitacional, lo más sencillo es usar coordenadas esféricas, porque solo depende de la distancia. Pero quiero usar coordenadas cartesianas para que quede más claro, ¿sí?
Entonces, esta fuerza en coordenadas cartesianas, déjenme ponerlo aquí abajo. ¿Cómo la escribiría? ¿Cómo sería esa fuerza? Pues menos G por el producto de las masas entre la distancia al cuadrado. Pero ¿cuál es la distancia en coordenadas cartesianas? Si el vector de posición es R, de coordenadas X, Y y Z, ¿cuánto es su magnitud? X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Exacto, pero raíz, ¿no? X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada, ¿no? Vean que tenemos el vector unitario. Entonces, ¿cómo es ese vector unitario? Pues es R entre su magnitud, ¿no? Yo no lo voy a poner así, y la magnitud va a ser esta, ¿no? R. Entonces es R vector entre su magnitud. ¿De acuerdo? Entonces sería, lo voy a poner ahora sí explícitamente en coordenadas cartesianas. Sería X en la dirección Y, más Y en la dirección J, más Z en la dirección K. ¿Sí? Entre su magnitud, que es esto de aquí. Ahí está. ¿Sí? Entonces vamos a terminar. Entonces, R cuadrada es esto, sin la raíz. Bueno, ustedes no ven esto, sin la raíz. Pero tengo otro término en R. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría? Pues va a quedar así. X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada. Todo eso a la 3 medios. ¿Sí? Porque es al cuadrado más 1. ¿Sí? O sea, es R cúbica. ¿Sí? Y R cúbica es esto a la 3 medios. ¿Sí? Es decir, esta fuerza, déjenme ponerlo aquí. Esta fuerza la puedo escribir así. Como menos G por el producto de las masas entre R cúbica por R vector. ¿Sí? Es un error común que a veces nos equivoquemos con este R cúbica y con este R cuadrada. ¿Sí? Lleva un R cuadrada si el vector es unitario y lleva un R cúbica si el vector no es unitario. Y todo eso porque, pues, si no es unitario el vector, pues va a añadir un término que es su magnitud. ¿De acuerdo? Pues aquí no he terminado. Entonces me falta su carácter vectorial, que es todo esto de aquí. Y ahí está, ¿sí? Aprovecho que puedo hacer todo esto. Copiar y pegar. Ese es en coordenadas cartesianas. Se ve complicado. De hecho, es más complicado que en coordenadas esféricas. Lo pueden notar. O sea, es una fuerza que depende de quién, de X, Y, Z. Es una fuerza que depende de la posición. Por eso es un campo vectorial. Aquí se ve claramente. Necesitamos 3 valores, X, Y, Z, y me da un vector, me da 3 componentes. ¿Sí? Es un campo vectorial. ¿Sí? La fuerza va de R3 a R3. Y es lo que vimos aquí. ¿Sí? En cada punto hay un vector. Ese es el concepto de, bueno, ese es el concepto de campo vectorial en matemáticas. Y en física el concepto de campo, pues aparte de ser un campo vectorial, tiene un, conceptualmente es más profundo. ¿Sí? Un campo es algo que producen unas fuentes, en este caso las masas. Las masas producen campo gravitacional, es una fuente. La Tierra es una fuente de campo gravitacional, el Sol
es una fuente de campo gravitacional. Si la Tierra está en presencia del campo gravitacional del Sol, pues va a sentir una fuerza. ¿Cómo va a ser esa fuerza? Pues M por G, que es el campo del Sol, ¿sí? En gravitación es una cosa de las que sencillas, digamos, es que casi todos los cuerpos que producen campo gravitacional, al menos a distancias, digamos, espaciales, es que son esferas, ¿sí? Pero, por ejemplo, en electromagnetismo no es así. En electromagnetismo, en electrostática, ustedes pueden tener una placa cargada, una barra cargada, diferentes cuerpos con diferentes geometrías que son fuentes de campo eléctrico. Entonces, una pregunta es cómo va a ser ese campo, ¿sí? Aquí vamos a hacer al menos el ejemplo de la barra. Quisiera hacer el ejemplo de la barra y el de dos masas puntuales. Entonces, regresemos. Aquí está ya la fuerza en coordenadas cartesianas. Es un campo vectorial en cada punto del espacio. Está definido un vector, ¿no? En este caso sería el campo de fuerzas. Campo también es un campo vectorial. Campo de fuerza gravitacional, ¿sí? Pero ya vimos que siempre podemos definir, pues, el campo gravitacional, no campo de fuerza, sino campo a secas, ¿sí? El campo G en cartesiana sería igual, en vez de, solo que estaría dividido entre M, no tendría M minúscula, y sería otra vez el campo gravitacional de una masa puntual. Ahorita solo estamos trabajando con una masa puntual, ¿sí? Ahorita vamos con más masas y ver qué pasa. Bueno, termino, no, solo lo voy a escribir, ¿no? Entonces sería esto mismo, de hecho. Pero, sin M, ¿no? Ahí está. Bueno, ¿alguna pregunta? Por ahora creo que no. Bien, gracias. Manos de impulso, no, todo bien, ok. Entonces estamos con que es una fuerza conservativa. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es esa energía potencial? Y la respuesta es la siguiente. Se los voy a escribir. Esa energía potencial, U, es un campo escalar, ¿sí? Es decir, es una función de R3 a R. Le voy a poner así. Es menos, en este caso, otra vez, el de una masa puntual, ¿sí? El de esta masa M. Es menos G por el producto de las masas entre R. Solo tiene la distancia. En este caso no es un vector, sino que es un escalar. Es un campo escalar. ¿Sí? U es una función de R3. ¿Sí? Aquí está. Es X, Y, Z en coordenadas cartesianas. ¿Sí? Aquí está R. Entonces, U, si quieren lo podemos poner así, X, Y, Z. De hecho, ahorita lo ponemos abajo. Mejor. En coordenadas cartesianas. Bueno, entonces termino. Es una función de R3 a R. ¿Sí? Es un escalar. Te lo voy a poner aquí abajo como está en cartesianas. Entonces, esta es la fuerza, ¿sí? Su energía potencial, pues aquí es importante, energía potencial. Su energía potencial es menos G por el producto de las masas entre la distancia nada más, ¿no? Entre R, ¿sí?
Y lo voy a escribir en coordenadas cartesianas. R, ya vimos que es esto de acá. Entonces, de hecho, lo voy a copiar. Es esto. Esta es la energía potencial en coordenadas cartesianas. Importante, es la energía potencial que tiene M minúscula en presencia de M mayúscula. ¿Sí? Entonces, lo voy a escribir. Es la energía, así como aquí, ¿sí? Esta es la fuerza gravitacional de M mayúscula sobre M minúscula, ¿sí? La fuerza que actúa sobre M minúscula, debido a M mayúscula, ¿sí? En este caso es la energía potencial. O sea que por una parte están las expresiones, pero también conceptualmente, ¿sí? O sea, eso es importante. Esta es la energía potencial que siente, entre comillas, ¿sí? O sea, es la energía potencial que tiene, vamos a ponerlo así, que tiene M minúscula debido a M mayúscula. En presencia lo voy a poner así. En presencia de M mayúscula. Si está M mayúscula, ¿sí? La masa en el origen, piénsenlo físicamente, si está el Sol, tiene M mayúscula, está en el origen, está fijo, eso significa que está fijo, pues la Tierra está, que es M minúscula, tiene cierta energía potencial, que es esto de aquí, debido al Sol. Igual con la fuerza. Esta es la fuerza sobre la Tierra debido al Sol. ¿Sí? En términos del campo, el campo gravitacional G, no necesito M. Es el campo gravitacional, lo voy a escribir. Es el campo gravitacional de una masa puntual. M en el origen. Así lo escogí, lo podría no poner en el origen y me complicaría un poquito para escribir su expresión, ¿sí? Entonces, lo más sencillo es colocarlo en el origen. En el origen. O sea, todo eso es importante, porque después vamos a meter más partículas y pues ahí sí va a ser importante la posición de cada una de ellas. Ok. Entonces, esta es la energía potencial en presencia de M, ¿sí? Esta de aquí. ¿Cómo podríamos comprobarlo? Pues esto significa, es decir, el que sea la energía potencial significa que el gradiente, aquí ya estamos en más dimensiones, antes eran derivadas, aquí es un gradiente. El gradiente de U, de X, Y y Z, es igual a menos la fuerza, que es una función de X, Y y Z. ¿Sí? Por eso les puse esta dependencia. ¿Sí? Y aquí es importante, el campo gravitacional, perdón, la energía potencial gravitacional es un campo escalar, es una función de R3 a R. Pero este gradiente lo que hace es convertir esa función de que es un escalar, la convierte en un vector. ¿Sí? Entonces lo voy a escribir aquí qué significa eso. Esto que es el gradiente, pues en realidad es una derivada. Es un vector, ¿sí? Es una derivada en diferentes componentes. Entonces lo podemos poner así. Es como un operador. Es la derivada respecto de X en la dirección Y, todo esto en cartesianas, más la derivada respecto de Y en J, más la derivada de Z
respecto de Z, perdón, en la dirección K. ¿Sí? Entonces se puede comprobar, pues, esta igualdad. ¿Sí? Siendo U esta expresión y F esta expresión. ¿Sí? En coordenadas cartesianas es muy tedioso. ¿Sí? Porque está X, Y, Z. Vean la fuerza cómo está. Pues su expresión no es sencilla. ¿Sí? Pero pueden comprobar. O sea que la derivada, vean aquí la componente Fx, déjenme hacerlo rápido. Entonces la Fx, ¿esto qué significa? Pues son 3 ecuaciones, ¿no? O sea, tres componentes. Entonces me dice que la derivada de U respecto de X es igual a menos la componente F en X. ¿Sí? Ya tengo U de X, Y, Z. Y Fx, ¿quién sería? Pues esta componente. Todo esto, ¿no? Nada más esto. De hecho, lo voy a copiar. Ese sería la componente X, nada más. Este es Fx. Con Y sería parecido, pero en vez de X, en vez de tener aquí X, tenemos Y. Y luego para Z lo mismo. Vamos a ver cómo sería la derivada de U respecto de X. Si esta es su expresión. Vean que la raíz está de abajo. ¿Sí? Entonces la derivada de U respecto de X, pues va a ser el menos, todo esto es constante, y tenemos la raíz abajo, que es todo esto a la menos un medio. Su derivada me va a sacar un signo negativo, ¿sí? Entonces esto va a ser positivo, y va a ser esto, está a la menos un medio, su derivada es menos 1, ¿sí? Entonces queda ese 3 medios de aquí. Se los dejo que lo hagan a detalle. Entonces va a ser esto de aquí. Y luego aparte todavía tenemos, y fíjense, sacó un medio, ¿no? O sea, había un 2. Es derivar esta, ¿sí? Pero aparte me falta derivar respecto del argumento. Bueno, es una regla de la cadena, ¿no? Entonces me falta todavía derivar respecto de esto. Y la derivada de respecto de eso es 2 veces X. Es derivada respecto de X. Entonces el 2 se me cancela, me aparece el X, ¿sí? Que es precisamente este término. Y recuerden, hay un signo negativo, ¿sí? En coordenadas cartesianas, pues les digo, es tedioso, pero es lo mismo, ¿sí? Entonces, con esto estamos comprobando que precisamente esa es la función, ¿no? Esta es la energía potencial. Esta de acá. En coordenadas esféricas es mucho más sencillo, ¿sí? En esféricas, pues la fuerza es menos G por el producto de las masas entre R cuadrada en la dirección radial, ¿sí? Y pues la energía potencial es U de R, y aquí a veces a uno se le pasa, pero, bueno, no es que se le pase, sino que a veces uno simplifica, pero quisiera escribirlo que esta fuerza, o sea, es una función de R, ¿sí? Y energía potencial también es una función de R.
¿sí? O sea, de R vector de X, Y, Z en coordenadas cartesianas, pero precisamente en coordenadas polares solo es función de R, de una coordenada. Y es menos G por el producto de masas entre R, ¿sí? Voy a calcular la energía potencial integrando, ¿sí? O sea, aquí no se ve, esto de aquí, pues integrar es más complicado porque es una ecuación en tres componentes. Pero debido aquí que en coordenadas cartesianas solo depende de la distancia radial, simplifica todo y en realidad es solo una componente, ¿sí? Esas tres componentes que aparecen en coordenadas cartesianas, en coordenadas esféricas solo aparece R. Entonces FR, este es su componente radial, no tiene componente en las otras direcciones. No quiero poner las coordenadas esféricas porque no tiene caso, pero hay dos componentes más porque es en tres dimensiones, que es un ángulo polar y un ángulo azimutal. Piénsenlo en coordenadas polares otra vez, ¿sí? Hay dos componentes, pero en este caso solo depende de R, ¿no? Aquí es donde está el chiste de la vaca esférica, depende solo de R, ¿no? La energía gravitacional tiene una simetría muy especial que es la radial, ¿sí? Y sobre todo para una carga puntual, ¿sí? Bueno, entonces este es FR, ¿sí? Y en este caso, o sea, todo ese gradiente, pues se reduce a una sola componente, que es la fuerza en R, con un signo menos, es igual a la derivada de la energía potencial respecto de R. Esto lo vimos, o sea, lo que habíamos visto antes cuando vimos el oscilador armónico, perdón, el resorte, y cuando empezamos a ver el concepto de una fuerza conservativa, decíamos en una dimensión, ¿no? En una dimensión, una fuerza es conservativa si esa fuerza f de x es menos du en dx. Aquí en este caso tenemos algo parecido, pero aquí es la distancia radial, no es x, ¿sí? Como teníamos esta expresión, podíamos integrar para encontrar el potencial, ¿sí? Entonces el potencial en x era menos la integral en la fuerza, que es a final de cuentas el trabajo, ¿no? Si la fuerza es conservativa, el trabajo es menos el cambio de energía potencial, ¿sí? Son cosas que habíamos visto. Es decir, si yo conozco la fuerza, puedo integrar para encontrar la energía potencial, ¿sí? Otra manera, pues, es un poco adivinando. A veces los casos, en algunos casos es sencillo, ¿sí? De hecho, este caso es relativamente sencillo porque la fuerza tiene 1 entre R cuadrada. ¿Cómo debería de ser la energía? Si es su derivada de la fuerza, si la fuerza es la derivada de U, pues tiene que ser 1 entre R. Pero voy a hacer la integración explícita para después ver otro tipo de problemas y que quede claro. Entonces, U va a depender de R nada más, ¿sí? O sea, solo de la distancia. En coordenadas cartesianas, solo de R, solo de la componente radial, ¿sí? Entonces va a ser menos la integral. Déjenme hacerlo así. Entonces, de esta ecuación, tengo que du es igual a menos menos FR de R, ¿sí? FR es la componente R, esta de aquí. Entonces, ¿puedo integrar? Para encontrar la energía potencial, U de R.
Entonces aquí, bueno, lo voy a escribir acá. Aquí es importante tener en cuenta bien los signos. Entonces, fíjense, vamos a hacerlo. Entonces tenemos la integral de du igual a menos, por este menos, la integral de fr, pero fr es todo esto de aquí. Lo pongo con todo y signo. Todo eso integrado en dr. ¿Sí? Y esto me da, pues este menos con este menos se cancela. Sale todo ese factor constante que es g por m, y me queda la integral de dr entre r cuadrado. Como habíamos visto, cuando con las fuerzas conservativas y con la energía potencial, siempre la energía potencial está definido con una constante. ¿Sí? Hay una constante siempre, que yo puedo elegir a conveniencia. ¿Sí? En este caso, en el caso gravitacional, que la fuerza va como 1 entre r cuadrada, también sucede con el caso electrostático de la fuerza eléctrica entre dos cargas, que también es 1 entre r cuadrada. La convención es la siguiente. Defino el potencial, la energía potencial, en R igual a infinito, o sea, muy lejos, ¿sí? Entonces lo voy a poner como los límites de integración, ¿sí? Entonces la energía potencial en infinito la hago cero. Esa es la convención. De hecho, va a ser adecuada. Ahorita vamos a ver. O sea, estoy poniendo esos límites de integración, ¿sí? Y estoy adecuando esa constante, es decir, estoy diciendo que la energía potencial en R infinito es igual a cero. Lo estoy poniendo como condición. Esa es la convención, ¿sí? Entonces aquí en R infinito, ¿sí? Ese es mi límite inicial, ¿sí? En R infinito, la energía potencial es cero. Ahora, el límite superior, pues, es la energía potencial precisamente a la distancia R. ¿Sí? Esos son los límites de integración para hacer, para encontrar la energía potencial. Entonces, como aquí estoy definiendo como cero la energía potencial en R infinito, entonces de este lado solamente me queda U de R. ¿Sí? Esta integral de du, pues es U, evaluada en U, en R, y en U infinito, que es cero. ¿Sí? Entonces estoy omitiendo eso, no lo escribo para ahorrarme tiempo. Entonces está este factor constante, que es G por el producto de las masas, y esta integral me da 1 entre R. ¿Sí? Entonces voy a ponerlo aquí. Esto me da G por el producto de las masas, menos, de hecho, ¿no? Menos 1 entre R. En R infinito, evaluado de en R infinito a R. ¿Sí? Aquí quizá le tenía que poner R', R' y R'. Solo para no tener un orden. ¿De acuerdo? Y ahora sí evalúo. Entonces me queda G por el producto de las masas y nada más en R. Solo evalúo en R. ¿Sí? Porque en R infinito, pues esto es cero. Precisamente tiene que ver con esto. O sea, eso que dije, que la energía potencial está definida, que en R infinito sea cero, pues es adecuado. Simplemente estoy encontrando eso. Entonces me faltó el signo y es menos entre R. Eso es integrando. En este caso se puede porque es sencillo, tiene una simetría esférica que solo depende de R.
y en coordenadas polares, ¿sí? Solo un detalle, aquí en coordenadas polares el gradiente no es así, sino que tiene otros términos que dependen de los ángulos, ¿sí? Por eso digo que en coordenadas cartesianas se puede hacer esta integración si tienes asimetría en R, solo la componente R. Digo, en algún momento lo van a ver, ese gradiente en coordenadas esféricas, que es diferente al de coordenadas cartesianas. Por ahorita solo les digo eso. Aquí lo importante es esto. Entonces, es que pues, la energía potencial es esta. Otra vez, la energía potencial de, que tiene M minúscula en presencia de M mayúscula, ubicada en el origen. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Antes de seguir aquí, bueno, ya tenemos, para resumir, ¿no? Tenemos la fuerza gravitacional de una masa puntual M mayúscula en el origen y una M minúscula en una posición X, Y y Z. Tenemos el campo gravitacional de una masa puntual, todo esto en coordenadas cartesianas, lo más sencillo, pues es en coordenadas esféricas, que son estas. El campo gravitacional, ¿sí? La energía potencial. Ven que la energía potencial está definida en términos de la fuerza, ¿sí? Podríamos hacer lo mismo, de hecho, se puede hacer lo mismo para el campo gravitacional, ¿sí? Así como el campo gravitacional es fuerza por unidad de masa, yo puedo definir algo que se llama potencial, que es energía potencial por unidad de masa. Entonces, lo voy a poner con rojo, ¿sí? Asociado al campo gravitacional, definimos el potencial gravitacional. Fíjense, ahora ya no es energía potencial, es solamente potencial a secas. Lo mismo sucede en electrostática. Hay una fuerza eléctrica, digo, hay una energía potencial eléctrica y un potencial eléctrico. Entonces vamos a definir el potencial gravitacional como la energía potencial por unidad de masa, ¿sí? Lo voy a denotar con una V, que pues depende también de R, es un escalar, que sería U de R por unidad de masa. Lo voy a poner con palabras, es energía potencial gravitacional, lo voy a dejar así, por unidad de masa, es decir, dividido entre la masa. En ese caso ya no va a depender de esa masa, ¿no? En minúscula, que es la masa de prueba. Otra vez, las cosas las podemos pensar de dos maneras. Una interacción, que son fuerzas, o en términos de campos. Y los campos, pues los produce alguien, las fuentes, igual la energía potencial. La energía potencial es entre dos masas. Es una energía que siente una debido a la otra. O el potencial gravitacional, que es independiente de la masa. El potencial gravitacional lo produce una fuente, una masa. ¿Sí? Aquí igual que tenemos
esta relación, que el gradiente de la energía potencial es menos la fuerza. Lo mismo puedo hacer entre el campo gravitacional y el potencial gravitacional. Entonces lo voy a poner en otra hoja. Entonces, esto es en términos de fuerzas. Tenemos una fuerza, ¿sí? Voy a escribir la fuerza, el caso que estamos, ¿sí? Entre dos partículas, una M mayúscula y una M minúscula. ¿Sí? Y tenemos la energía potencial, que es un escalar. Ya vamos a olvidar las cartesianas, nos quedamos con R, con la coordenada esférica, y de hecho solo depende de R. Igual esta fuerza solo depende de R, y es menos G por el producto de las masas entre R, ¿sí? Eso es en términos de fuerzas. ¿Qué pasa en términos de campos? En campo, pues tenemos que es G, el campo generado por una masa puntual, M, pues es G por M entre R cuadrada en la dirección radial, y el potencial gravitacional es otra vez una función de R, eso no lo he escrito, igual aquí, y ese potencial es una función de R, es menos G por M entre R, ¿sí? No depende de M. O sea, aquí ya no aparece. Entonces es algo independiente de M minúscula. Y ya. Y bueno, la ecuación equivalente, o sea, todo esto son dos maneras de entender el problema, ¿sí? De la interacción entre fuerzas a distancia, o con campos o con fuerzas, con energía potencial o con potencial. Y aquí la ecuación equivalente a que sea el gradiente es que es el gradiente de G es menos, perdón, el gradiente de B, V, de R, es, aquí voy a quitar esto de coordenadas cartesianas. Eso solo lo hice para que quedara claro, ¿sí? Pero ahora, pues ya nos vamos a quedar en coordenada radial, a final de cuentas. Es la única que aparece. Este es V. Y es menos, en vez de la fuerza, pues es el campo gravitacional. En términos de fuerzas, una interacción entre partículas con masa, o en términos de campo. Las masas producen campos, y otra masa que está en presencia de ese campo original, pues siente una fuerza, ¿sí? O sea, ¿cuál es la relación entre estas dos? Pues que la fuerza que siente una partícula de masa m, en presencia de un campo, es m por g, ¿sí? Este es el campo, esta es la fuerza, ¿sí? Entonces una pregunta es, pues vamos a tener diferentes distribuciones de partículas o de cuerpos que producen campos. ¿Qué es esto de aquí? Si yo pongo una masa externa, pues va a sentir una fuerza que es m por g, ¿sí? Ya sabemos el básico, el elemental de una masa puntual, que es este de aquí.
Bueno, ¿alguna pregunta? No, creo que no. ¿No? Bueno. Entonces, ahora sí. Vamos a ver cómo es para más de una fuente. Quería antes hablar sobre la ley de Gauss, pero quizá eso lo vemos el lunes. Entonces, vamos a poner ahora sí las cosas para más de una partícula, ¿sí? Y aquí lo importante es que la fuerza y los campos, la energía potencial y el potencial, las cuatro de estas cantidades, satisfacen el principio de superposición, es decir, es la suma, ¿sí? El campo gravitacional de un conjunto de partículas, pues es la suma de todas las partes del campo gravitacional de cada una de las partículas. Entonces aquí lo voy a poner así nada más. Satisfacen el principio de superposición. ¿Sí? Entonces el principio de superposición simplemente es que pues es una suma, ¿sí? Así lo pongo. O para un cuerpo continuo, pues va a ser una integral. Pues vamos a ponerlo. Entonces, ahora sí, pues necesito ciertos ejes, cierto sistema de coordenadas y diferentes masas. Entonces tengo, voy a ponerlo así, una masa M1, una masa M2, una masa, la voy a poner a esta MI. ¿Sí? Aquí otra M2, etcétera. ¿Sí? Cada una tiene su vector de posición, R1, RI, R2, etcétera. Y lo voy a poner en términos de, bueno, vamos a verlo a la par, ¿no? Fuerza y campo. Entonces, si quiero fuerza, necesito una masa de prueba, ¿sí? Es una masa externa. Entonces, lo voy a poner aquí. Una masa M, ¿sí? En una posición, pues R de coordenadas X, Y, Z. Entonces, ¿cómo es la fuerza sobre esa masa M debido a M1, M2, etcétera? Al conjunto, tengo un conjunto de masas MI, ¿sí? Entonces, la fuerza debido a ese conjunto de MI sobre la masa puntual M, ¿sí? ¿Cómo sería esa fuerza? Pues es superposición, ¿sí? Geométricamente, pues digo, lo que hago es, bueno, tienes que unir M1 con M, tienes tu vector de fuerza, es ese, ¿no? Ese sería F1. Después te vas con M2, pues trazas la línea que une ambas. Bueno, me quedaron casi en la misma dirección, pero bueno, pones F2. Y ahora vas con la masa MI. Y haces tu vector, ves su dirección y su magnitud. Su magnitud depende de 1 entre R cuadrado. Igual y aquí no lo estoy haciendo a escala, pero la idea importante es que está en la línea de acción, ¿sí? Entonces este es FI. Todos esos vectores me va a dar un vector resultante, que va a ser la fuerza resultante, ¿sí? Eso es geométricamente, ¿sí? Como está. Entonces vamos algebraicamente cómo está. Pues sería la suma, ¿sí? Recuerden que la fuerza es entre pares. Entonces sería la suma, perdón, de la constante gravitacional de MI por M, ¿sí? Es una suma sobre I,
de el vector, ¿sí? Tengo que aquí adecuar un vector que vaya en la dirección que une ambas partículas. Entonces voy a borrar un poco aquí para poner esos vectores. Entonces el vector de M a M1, el vector R es este de aquí. Entonces la dirección, como necesito la dirección, porque la dirección es de la fuerza es en la línea que une ambas partículas, necesito este vector. ¿Sí? ¿Y ese vector quién es? Eso para M1. Para M2, pues parecido, ¿no? Y voy a dibujar ahora el de MI. ¿Sí? Entonces, de M1 a M, o de M a M1, ¿qué vector es? Pues es R1 menos R. Y en general, pues este de M a MI es RI menos R. ¿Sí? Recuerden que la fuerza tiene un carácter vectorial y es en la línea que une ambas partículas. Entonces, este es el vector que necesito para cada una de las partículas. ¿Sí? Este es para 1, luego para 2, pues también, y para MI, pues necesito este vector. Entonces, la fuerza va a ser el producto de las masas en la dirección que une ambas partículas, y aquí vean en qué dirección va el vector R1 menos R. Va en esta dirección, en la dirección de la fuerza. Entonces no necesito un signo adicional. Entonces va a ser RI menos R. ¿Sí? Piénsenlo con la partícula MI. ¿Sí? Esta es la fuerza. Déjenme ponerla en otro color. En esta. Esta es la fuerza FI. ¿Sí? La dirección me la da este vector. Ya lo puse. Después, es dividido entre la distancia al cuadrado. ¿Sí? Entonces, la distancia al cuadrado, pues es ese mismo vector, RI menos R, su magnitud, al cuadrado. Pero tengan cuidado, porque este de aquí no es unitario. ¿Sí? Entonces, sucede algo como vimos antes. Si el vector es unitario, lo puedo escribir así. Si no es unitario, va al cubo. Si es unitario, no modifica la magnitud y es al cuadrado. O sea, la ley de gravitación universal en magnitud es entre R cuadrada. Con eso empezamos, ¿no? Perdón por moverle tanto. Con eso empezamos. ¿Sí? Entonces ahora lo que estoy haciendo es para un conjunto de partículas y tengo que hacerlo con cuidado porque si no puedo cometer error en la magnitud. Entonces no va al cuadrado, sino va al cubo. ¿De acuerdo? Esta es la fuerza sobre M de un conjunto de partículas discretas MI. ¿Sí? Vean que esta M, la M de la masa de prueba, pues aparece como un factor común, es decir, no depende de I. Si esto lo pusiera como una suma, esa M la puedo factorizar. Y ahí se ve la importancia del campo gravitacional, el concepto de campo, porque esta M la puedo factorizar, la divido, y eso es el campo, ¿no? La fuerza por unidad de masa. Antes solo lo hice para una masa, ahora es un conjunto de partículas, ¿sí? Y es una suma sobre I de G, MI
el vector de posición de cada partícula menos R. Aquí lo importante es notar eso, que depende de R. O sea, R es mi posición, es la posición fija. Y lo que corre son diferentes partículas. Ese es su índice I. Entonces, continúo. Entre RI menos R y todo eso al cubo. ¿Sí? O sea, aquí la variable es R. Esa es una posición. Y el que está corriendo es RI y MI. ¿Sí? Este es el campo gravitacional. Aquí es donde se ve más claro, porque esta M de aquí la puedo factorizar y dividir. O sea, eso no es esa fuerza, a final de cuentas, esa M la puedo factorizar y puedo definir algo que sea independiente de esa masa M, de esa masa de prueba. Este sería el campo. ¿Por qué le puse G? Campo de un conjunto de partículas, de un MI, el campo gravitacional, de un conjunto de MI. ¿Sí? Eso va a producir un vector en cada punto R del espacio. ¿Qué pasa con una masa continua? Entonces voy a hacer otra vez mis ejes y ahora un cuerpo continuo. Entonces ahora pues tengo una diferencial de masa, como lo hemos estado haciendo para cuando vimos cuerpo rígido. Tengo una diferencial de M' en una posición R', ¿sí? Y esta posición pues está en todo el cuerpo, ¿sí? Es una variable. Y la fuerza, ¿cómo va a quedar? Pues la fuerza, debido a una masa M por acá, en una posición R, pues va a ser, en vez de una suma, pues va a ser una integral. Vean que la masa MI es la que varía, ¿sí? Entonces esta M, esta diferencial de masa, pues es una variable. Este R' es una variable que tiene que estar en todo el cuerpo. Entonces es la integración sobre dm' de RI, vean que es RI, pero en vez de RI, pues es R'. Es la variable de integración. Menos R. R es el punto donde yo quiero la fuerza. Ese es fijo. Entre R, en vez de R', es RI, perdón, es R', menos la posición, y eso al cubo. ¿Qué pasa con el campo gravitacional? Lo mismo. El campo gravitacional no me interesa M, pero quiero un vector en el punto R. Como es el campo gravitacional de un cuerpo, de la Tierra. La Tierra es un cuerpo continuo, no es una masa puntual. Pues, ¿cómo va a ser? Tenemos que integrar en una esfera, ¿sí? ¿Cómo es el campo de una esfera? Esa sería una pregunta. Pues tenemos que integrar en dm'. Ay, aquí me faltó m. Este es por m, porque la fuerza sí depende de m, que es esta de aquí. ¿Sí? Y dm' es este de mi. Y el campo gravitacional es precisamente el que no depende de m. Bueno, entonces termino. Esto es R' menos R, pues es lo mismo, pero sin M. ¿No faltaría G, profe? Sí, gracias. G. En las dos me faltó G. Aquí G, bueno, lo podemos factorizar como una constante. Sí, gracias. Aquí voy a poner G y aquí G. Ahí está. Bien, sí, gracias. Bueno, creo que lo dejo aquí. Voy a pausar, bueno, para terminar la grabación.